Bueno, continuamos con el estudio del Evangelio de Juan. Todavía estamos en el capítulo 1. Recordamos que la clase pasada habíamos estado hablando acerca de el testimonio de Juan el Bautista, que Juan el Bautista le dio testimonio a 3 grupos de personas. Y entonces terminamos con eso y vamos a empezar hoy el equilibrio de la salvación. El equilibrio de la salvación es un título muy especial para este pasaje. ¿Y qué significa que haya un equilibrio de la salvación? Significa que como cristianos tenemos que reconocer que la soberanía, Dios en su soberanía, Él es soberano en la salvación. Todo lo hace Él, pero nosotros también tenemos una responsabilidad y tenemos que responder ante esa responsabilidad en la salvación. Vamos a ver qué es lo que hace Dios en esa salvación y cuál es la parte que nos toca a nosotros como cristianos, como creyentes, cuál es la parte que a nosotros nos toca en esa salvación, aunque la gloria se la lleve toda el Dios del cielo. Y vamos a leer ese pasaje en el primer capítulo de Juan, del versículo 38 al 51, y dice así: Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿De quién está hablando aquí que dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían? Recuerdan que habíamos visto que Juan el Bautista siempre apuntaba hacia Cristo. A él le hacían una pregunta, le inquirían de quién era él y él siempre apuntaba hacia Cristo. Siempre él se ponía en un lugar más bajo y decía: es a él a quien tienen que mirar, es hacia él a quien yo los estoy dirigiendo. Y este eran Andrés y Juan. Andrés y Juan, que eran discípulos de Juan el Bautista. Y, y Juan les dijo, este era el tercer grupo de personas. Y Juan les dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos lo siguieron a Cristo. Entonces volvamos a leer esta parte. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro traduce piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este es capítulo 1 de Juan, versículos 38 al 51. Como vemos, es un pasaje un poquito largo, hay mucho que decir de todo esto. Seguramente van a tener muchas preguntas de esto que leímos, pero vamos a ir yendo despacio y versículo por versículo, viendo qué significa cada una de estas cosas. Pero antes vamos a hacer como una introducción de lo que dice el comentarista, de esa responsabilidad de nosotros y de la voluntad de Dios en salvarnos. La Biblia revela que Dios está íntimamente más allá del entendimiento humano. En Isaías 55, 8, 9, él dijo: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor.
Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, exclamó Pablo en Romanos 11:3. Job 5:9 describe a Dios como aquel que hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin números, mientras que Job 11:7-9 hace estas preguntas retóricas. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra, más ancha que el mar. Job 37:5 dice que Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos. David escribió en el Salmo 45, muchas son, Señor mío, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro, ni siquiera anunciarlas y proclamarlas sería más alto, más de lo que puedo contar. Entonces estamos viendo cómo Dios hace cosas que para nosotros son imposibles de entender. Cosas como que más adelante lo vamos a ver, como cosas como que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y esta es una de las grandes doctrinas cristianas que hay que aceptar, que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién puede entender eso? ¿En qué mente puede caber que antes de que nosotros fuéramos creados habíamos sido escogidos para ser salvos? Y esto es algo muy delicado porque muchas personas se ofenden con este tipo de cosas, como decir por qué Dios es injusto de escoger a unos y a otros no. Pero eso es en su soberanía eterna y divina. Él hace lo que él quiere hacer. Y en un versículo por allá en Levítico, creo que dice que él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y esto no debería de ponernos a nosotros orgullosos de decir nosotros fuimos elegidos. Al contrario, debería tirarnos de rodillas, humillarnos delante de Él y ponernos a su servicio en todo lo que Él necesite de nosotros, porque nos ha dado un regalo inmensurable. ¿Quién puede medir la grandeza del regalo que Él nos da a través de la salvación? Entonces, Él hace cosas que no caben en la mente humana. Y en la sola creación, al ver la creación, él afirma que Él es el creador en los primeros versículos de la Biblia, en Génesis. ¿Quién ha podido, qué científico ha podido entender cómo Dios creó todas las cosas? Sacan cantidades de teorías diferentes, pero no pueden entender cómo fue creado todo. En esto que leímos de Job, cuando el Señor le hace preguntas retóricas a Job, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Nadie puede conocer. Por más que investigue, por más que gaste una vida entera intentando conocerla, no va a poder conocer la profundidad, la grandeza de las perfecciones del Todopoderoso, ni nada de lo que él ha creado. ¿Cuántas teorías han salido tratando de explicar lo que existe? Y ninguna, todas se caen por su propio peso porque no es suficiente lo que los científicos dicen acerca de eso para responder ante la afirmación de Dios de haber hecho o de haber creado todas las cosas. No es sorprendente, pues, que la interrelación de la voluntad soberana y los propósitos de Dios con las acciones y responsabilidad humana dé como resultado una variedad de paradojas aparentes. Por ejemplo, como lo afirmó Jesús, la traición de Judas era parte del plan predeterminado de Dios. Miren esto, el Judas por su propia voluntad traicionó a Cristo, pero era un parte del plan, todo el plan soberano de Dios, creado desde antes de la creación, de la fundación del mundo. Ya era parte de ese plan, pero eso no le quita la responsabilidad a Judas
de haber traicionado a Cristo, porque él lo hizo por su propia voluntad. Y esto es una paradoja. Esto es una paradoja muy grande. ¿Cómo así que entonces, si en la soberanía de Dios ya se sabía esto, cómo Judas tiene responsabilidad? Y sí, nosotros tenemos responsabilidad por nuestros actos. Aunque Dios ya tenga todo predeterminado, nosotros tenemos responsabilidad por nuestros actos. Pero ¿quién puede explicar esto? ¿Quién lo puede entender? Nosotros no lo podemos entender. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo porque nos damos cuenta de que sí tenemos responsabilidad en nuestros actos, no podemos hacer nada, pero también nos damos cuenta de que Dios es soberano y de que a Él nada se le ha escapado de sus manos, que Él ha hecho todo de acuerdo a su plan perfecto y maravilloso. No lo podemos entender. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de Él, dice en Marcos 14:21, pero eso no excusó su pecado, en el cual cayó por su propia voluntad ni aminoró su culpa. En la segunda mitad de Marcos 14:21, Jesús continúa diciendo, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Pero el Hijo del Hombre tenía que ser entregado porque para eso vino. Y sin embargo Jesús dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Eso es una tremenda paradoja. Pero Dios en su soberanía usa a quien tiene que usar. ¿Cómo le podemos decir a Dios por qué de esta manera? ¿Quién puede cuestionar a Dios de la forma en que actúa con su propia creación? Nosotros somos creación de Él. Él hace con nosotros como bien le parece. Y sin embargo, Judas tiene, tiene su pecado. No se puede excusar por esto, porque él pecó delante de Dios. Y sin embargo, era parte del plan de Dios. Bueno le fuera a este no haber nacido. A Judas se le sentenció a la condena eterna por haber elegido traicionar a Jesús. El registro histórico de Éxodo también muestra la interacción de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, indicando 10 veces que Dios endureció el corazón del faraón. Y entonces uno dice, pero Dios le endureció el corazón a faraón. Pero también otras 10 veces dice que el mismo faraón lo hizo, el mismo faraón endureció su corazón. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto? Nosotros sabemos que Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce el corazón de todos los seres humanos y Dios sabe qué corazón es tan malo, tan duro como el corazón del faraón, que él mismo endureció su corazón, pero Dios también le endurecía el corazón para que fuera cada vez más terco y Dios así podía expresar toda la grandeza, toda la majestad de su gloria, haciendo milagros, haciendo maravillas y prodigios delante del faraón, para mostrarle al pueblo de Israel quién era ese Dios. Entonces ahí vemos otra vez la soberanía, la interacción de la soberanía de Dios con la responsabilidad humana en todas las cosas que nosotros hacemos. Otra paradoja aparente tiene que ver con la autoría de las escrituras. La Biblia afirma que Dios es autor, es el autor de la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice en 2 de Timoteo 3:16. Y nunca la profecía fue traída por voluntad humana, así que la profecía también es traída por voluntad de Dios. Aún así, Jesús introdujo una cita del Antiguo Testamento con las palabras Moisés dijo, como poniendo a Moisés como si fuera el autor de las escrituras. Y se refirió al Antiguo Testamento como los escritos de Moisés y los profetas, como si ellos fuesen los que lo hubieran escrito. Pero ya vimos en los renglones anteriores que toda es inspiración de Dios. Entonces ahí está nuevamente la soberanía divina con la responsabilidad humana. Pedro se refirió a los escritos de Pablo como escrituras y dijo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto está en segunda de Pedro 1:21.
Así, aunque la Biblia fue escrita por unos 40 autores humanos durante un periodo de aproximadamente 1500 años, es no obstante un libro unificado con un autor divino. Entonces vemos ahí como más o menos unos 40 autores humanos, pero de autoría divina, la voluntad divina interactuando con la responsabilidad humana de escribir. La Biblia enseña que a los creyentes les es imposible vivir la vida cristiana por sí mismos. Pablo dijo a los Gálatas: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Eso está en Gálatas 3:3. En esa epístola ya había escrito él así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es Gálatas 2:20. Aún así, aunque el mismo apóstol había escrito: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, también escribió: así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9:26 y 27. Además, asemejó la vida cristiana a una pelea. En Primera de Timoteo 6:12 y en Segunda de Timoteo 4:7 hace esa comparación. A una carrera, en Primera de Corintios 9:24, y a un intenso trabajo de labranza. Eso está en Segunda de Timoteo 2:6. También exhortó a los creyentes: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces todos estos pasajes nos están mostrando que somos salvos por la soberanía de Dios, es un regalo de Dios, Dios nos da todo, nos da incluso hasta la fe, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dice que tenemos que pelear por esa vida cristiana, que es como una pelea, que es como una carrera, que debemos correr esa carrera. O sea, es parte de nosotros y es responsabilidad de nosotros vivir esa vida cristiana de esta manera, y que es un intenso trabajo. Leamos segunda de Timoteo 2:6, que dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces nosotros debemos trabajar en esa salvación, aunque nosotros no hacemos nada en la obra de la salvación. Dios hace todo en la obra de la salvación, pero dentro de la vida cristiana nosotros tenemos que hacer todas estas cosas, no porque estas obras hagan parte de la salvación, sino que como resultado de la salvación nosotros tenemos que trabajar de esta manera, vivir de esta manera, como si fuese una pelea, como si fuese una carrera o como si fuese una labranza. Es nuestra responsabilidad vivir así y no presentar nuestros cuerpos al pecado, ni nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Así que tenemos una responsabilidad grande después de haber sido salvos. El Nuevo Testamento describe la vida cristiana como un camino de obediencia para enfatizar la responsabilidad del creyente. Así que nosotros somos salvos, pero tenemos que vivir un camino de obediencia. Tenemos que seguir en un camino de obediencia. Después de que somos salvos y hasta la hora de la muerte, tenemos que seguir en esta vida cristiana como con una responsabilidad de obedecer. Hay una cantidad de versículos que hablan de eso, como Romanos 14:15 o Segunda de Corintios 5:7, Efesios 2:10, 4:1, 17, 4:17 y muchos más. Pero no vamos a leer todo eso porque nos vamos a dar cuenta de que sí hay una responsabilidad en nosotros. Dentro de los muchos deberes en el caminar cristiano está la oración, la lectura de las escrituras y su estudio, tener temor reverente hacia Dios, estar alegres, perdonar al prójimo y alejarse de las cosas malas como la mentira, la inmoralidad sexual, la ira, las conversaciones obscenas y la codicia. Entonces, por más
que nuestra salvación sea obra total de Dios, nosotros tenemos responsabilidades. Tenemos que apartarnos de todas estas cosas. Tenemos que hacer nuestros deberes, los deberes que acabamos de decir, el de la oración, uno de los más importantes, estar todo el tiempo en oración, todo el tiempo estar orándole al Señor. Eh, la lectura de las escrituras, cómo podemos conocer a un Dios del cual no leemos, no nos enteramos quién es. Tenemos que estar en las escrituras y estudiarlas, como lo que estamos haciendo nosotros en este momento, estudiar estas escrituras. Es una responsabilidad de nosotros estudiarlas para entender qué es lo que significan y poder seguir correctamente las enseñanzas de Cristo o las enseñanzas total de las escrituras. Estar alegres. Nosotros tenemos que tener gozo en todo y por todo estar gozosos, porque todo lo que nos pase a nosotros como seres humanos es la voluntad de Dios. Y eso nos tiene que mantener alegres, porque sabemos que Dios está obrando en nosotros para algo. De alguna manera Él está haciendo algo bueno para nosotros. Dice un versículo, todas las cosas funcionan para bien a los que creen en el Señor. Todas las cosas funcionan para bien. Entonces nosotros no tenemos por qué estar ni tristes. Hay momentos en que hay tristezas, claro que sí, pero como cristianos debemos tener ese gozo, estar alegres en todas las cosas, porque sabemos que el Dios eterno está obrando en ellas. Perdonar al prójimo, una de las más difíciles para nosotros como seres humanos. Perdonar al prójimo y tenemos que perdonarlo. Y Pedro preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a quien comete una falta contra mí? Hasta 7 veces, porque eh, para los judíos, para el pueblo hebreo, el 7 era el número de la perfección, para ellos era la plenitud. Entonces Pedro cree que con 7 veces era más que suficiente y el Señor le dice, Pedro, hasta 70 veces 7, y ese 70 veces 7 es como decir infinito, infinitas veces. Se tiene que perdonar todas las veces. No significa que uno debe, si una persona peca contra uno, que uno debe someterse y dejar que siga pecando contra uno. No, significa perdonarlo, perdonar a esa persona porque es nuestro prójimo, porque es creación de Dios, porque está equivocado, porque no anda en oscuridad y nosotros si andamos en luz tenemos que entender que es una persona que anda en oscuridad y perdonar esos pecados, no enfrentar esos pecados, sino simplemente perdonarlos. Y aún más allá, el Señor dijo eh, que perdonáramos aún a nuestros enemigos, porque si perdonamos a nuestros amigos o a nuestros familiares como hacemos nosotros, ¿qué de bueno hemos hecho? Hasta los malos hacen eso. Los malos perdonan a sus propios amigos, a sus propios familiares. Entonces, hasta ahí no hemos hecho nada de bueno. Los malos también lo hacen. Dios nos pide ir un poquito más allá, perdonar incluso hasta los enemigos. Y eso es bien difícil para nosotros, como dice mi apuntador. Es que hay prójimos que no se ayudan. Pero el Señor no nos mandó a eso, el Señor nos mandó a perdonarlos a todos. Alejarse de las malas, de las cosas malas. La inmoralidad sexual es un tema que Dios aborrece, aborrece en gran manera. Después, esto da para una clase completa de la inmoralidad sexual, pero lo veremos más adelante porque es un atentado muy grande contra el templo del Espíritu Santo, contra una creación de Dios, porque se está atentando contra una creación. Para Dios era muy importante que nosotros tuviéramos en cuenta el prójimo. Y esto de la inmoralidad sexual, Dios quiere que nosotros en la parte sexual estemos con nuestra pareja, que nos unamos a una pareja y estemos ahí con ella. Así que para Él esto es un pecado muy grande. Después lo vemos más a fondo. La ira. En esto de la ira, el Dios del cielo, Cristo dijo, airaos, pero no pequéis. Uno se puede airar, pero no puede dejar que ese pecado tome el control de uno. Y aquí también Cristo va un poquito más allá cuando dijo acerca de la ira.
Dice que aquel que se enoja con su hermano ya pecó, ya asesinó en su corazón. Porque uno dentro de su corazón es capaz, cuando la ira es tan grande, la ira se va apoderando de uno, uno tiene en la mente el deseo de asesinar. Llega hasta ese punto en que uno tiene el deseo de asesinar. Entonces Cristo dice, el que se enoja con su hermano ya asesinó en su corazón, porque el pecado se engendra en el corazón. Creo que esto ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, el pecado se engendra en el corazón, que no da a luz, pero ya es pecado. Y si nosotros nos dejamos llevar por esa ira, vamos a llegar a cometer cosas muy malas. Entonces, hasta la ira es una cosa mala de la cual nosotros nos tenemos que alejar. Las conversaciones obscenas, esto es algo que tampoco le gusta a Dios. Dios quiere que nosotros hablemos cosas serias, cosas que edifiquen y que ayuden a las demás personas a salir de la oscuridad donde están. Y si nosotros estamos hablando de manera obscena delante del mundo y estamos presentando a Cristo, ¿a qué Cristo estamos presentando? Al contrario, estamos hablando mal de Él, porque nosotros estamos haciendo las cosas que el mundo hace. Entonces, hablando palabras obscenas y presentando a Cristo, lo estamos ofendiendo. Y la codicia, que es uno de los pecados más grandes que nosotros tenemos, todos los pecados son grandes, pero este de la codicia es el pecado que tiene envuelta a la humanidad en tanta oscuridad. Y lo podemos ver de muchas maneras también, pero este no es tema de este capítulo, porque de esto no es que se está tratando el pasaje, simplemente estamos hablando de nuestra responsabilidad en la salvación, de qué es lo que nosotros tenemos que hacer después de ser salvos, todos nuestros deberes. Estos son parte de esas responsabilidades. Pablo unió los lados divino y humano de la vida cristiana cuando les encomendó a los filipenses ocuparse de su salvación, porque Dios es quien produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso está en Filipenses 2, 12 y 13. El apóstol Pablo dio ejemplo de esta verdad a los colosenses, les escribió, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, él trabaja, por eso él trabaja de esa manera fuerte, aunque esa potencia de Cristo trabaja poderosamente en uno. Y Pablo decía, en mí. Eso está en Colosenses 1:29. Pero de todos los asuntos en los que participa la soberanía divina y la responsabilidad humana, el más básico es la salvación, la enseñanza bíblica según la cual la salvación es un acto divino que exige una respuesta humana, puede asemejarse a un camino angosto entre dos abismos. Errar para cualquier lado es caer en picado a la ruina espiritual. Entonces dice el autor que caminar en esta vida cristiana es como caminar en un camino angosto y que a los lados de ese camino hay unos abismos y que errar en ese camino es caer a un abismo de esos. Errar para cualquier lado es caer en picado a la ruina espiritual. Entonces es un camino supremamente estrecho donde nosotros tenemos gran responsabilidad. Las escrituras revelan claramente que la salvación es un acto divino. Los incrédulos están muertos en sus delitos y pecados. Eso es Efesios 2:1. Sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, Efesios 2:12. Son extraños y enemigos en la mente haciendo malas obras, Colosenses 1:21. Enemigos de Dios, Romanos 5:10. Hostiles hacia Dios, Romanos 8:7. Incapaces de agradarle, Romanos 8:8. Tienen el entendimiento entenebrecido y son ajenos de la vida de Dios, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos. Viven en malicia y envidia, aborrecibles, y se aborrecen unos a otros. Esto está en Timoteo 3:3. Andan en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Primera de Pedro 4:3. Obviamente tales personas son completamente incapaces de salvarse por sí mismas. Entonces esto lo que nos está diciendo es que
Nosotros estamos tan muertos en nuestros pecados, en nuestras concupiscencias, que no tenemos maneras de ser salvos. No hay manera de que nosotros nos salvemos. Por lo cual, la salvación es soberanía de Dios. La salvación es completamente un acto divino. Dada la depravación total de la humanidad caída, su completa impotencia y su falta total de recursos espirituales, no habría salvación a menos que Dios la proporcionara. O sea, nosotros no teníamos de dónde agarrar esa salvación, no había manera de conseguir salvación, no teníamos nada por lo cual nosotros pudiésemos ser salvos, a menos que Dios la proporcionara. Y Dios proporcionó esa salvación. Entonces, no había manera para nosotros en nuestros pecados. También hay una cantidad de pasajes donde muestra que Dios proporcionaba y Dios prometió esa salvación, como en Génesis 49:18, en Primera de Samuel 2:1, Salmos 3:8, hablan de eso, de esa salvación que Dios iba a proveer, porque nosotros como humanos no teníamos salida. Así la Biblia enseña que la salvación es completamente por la gracia de Dios y no por las obras humanas. En Hechos 15:11 se habla de esto, en Romanos 3:20 al 30 y Romanos 4:5. También hay otros muchos pasajes. Más aún, Dios escogió a los redimidos para salvación en el pasado eterno. Ya lo que decíamos ahora. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había escogido a los redimidos, a quienes iban a ser salvos. Pero la Biblia es igualmente clara en que nadie se salva sin fe en el Señor Jesucristo. En los mandamientos bíblicos está implícito que los pecadores se arrepientan y crean en Cristo. Ahí está la parte humana. Lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que creer en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Estas dos cosas son su responsabilidad. De hecho, las Escrituras condenan a los pecadores por no hacerlas. Así que quien no cree en Cristo y no se arrepiente ya ha sido condenado, ya está condenado. De hecho, todos los seres humanos estamos condenados hasta que creemos y nos arrepentimos. Entonces, estas dos cosas hacen parte de la salvación y son la responsabilidad humana. Aunque la Biblia diga también que es soberanía de Dios. La salvación es soberanía de Dios. De hecho, las Escrituras condenan a los pecadores, por eso ya lo habíamos dicho. Juan registra el llamamiento de Jesús para salvación de los primeros discípulos en un pasaje que ilustra perfectamente el equilibrio bíblico entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Primero nos encontramos con las almas que buscan y luego con el Salvador que las está buscando. Esto está queriendo decir que esta primera parte del pasaje que habíamos leído al principio, en esa primera parte está la soberanía divina en la salvación y la responsabilidad humana al buscar, al ir y buscar esa salvación. Pero nosotros la buscamos porque Cristo ya nos había buscado primero. ¿Qué horas tenemos? Bueno, alcanzamos a leer las almas que buscan. Vamos a ver esa primera parte de ese pasaje. Ahora sí entramos a ver qué es lo que significan esos versículos. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan, capítulo 1, versículos 38 al 42. Veamos qué significa esto. Como ya se indicó en el capítulo anterior de esta obra, Juan el Bautista había encaminado a Jesús, el Cordero de Dios, a Andrés y Juan.
a 2 de sus discípulos, quienes entonces lo siguieron. Esta sección continúa el relato de su encuentro inicial con el Señor, cuando Andrés y Juan se fueron tras él. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Él no hizo esta pregunta para obtener información, puesto que en su omnisciencia ya sabía lo que ellos querían. El hecho de que fueran seguidores de Juan el Bautista indicaban que estaban convencidos de su pecado y buscaban el perdón y la justificación del Mesías. En vez de eso, el Señor les hace la pregunta para llevarlos a considerar sus motivos. No les preguntó a quién estaban buscando, sino qué estaban buscando. Entonces vemos que el Señor les hace esa pregunta porque ellos lo están siguiendo, pero ellos lo están siguiendo porque Juan el Bautista ya les había hablado, los había convencido de su pecado y ellos ya se habían arrepentido. Y Juan el Bautista les indica que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos van tras él porque ya están convencidos, ya habían sido discípulos de Juan el Bautista, van tras el Mesías porque quieren esa salvación, porque están buscando esa redención y salvación. Eh, Hay un autor que se llama R.C. Lenski y él anota lo siguiente: las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan son de una pregunta magistral, lo lleva a mirar inquisitivamente a sus anhelos y deseos más internos. Hay una promesa oculta en la pregunta: ¿qué estáis buscando? Jesús tiene el tesoro más alto que podría buscar cualquier hombre. Anhela dirigir nuestra búsqueda para poder concedernos ese tesoro para nuestro enriquecimiento eterno. Entonces, la pregunta del Señor es: ¿qué buscáis? No a quién buscáis, ¿qué buscáis? Porque Él sabe que esos corazones andan en busca de eso que Juan el Bautista ya les había hablado. Ellos andan en busca de esa salvación. Andrés y Juan, tal vez intimidados por la presencia de Jesús, no respondieron directamente la pregunta, sino que hicieron otra. Entonces vemos que ellos dos no contestaron lo que Jesús les pregunta: ¿qué buscáis? Al contrario, hacen otra pregunta. En lugar de responder, hacen otra pregunta. Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Rabí era un título de honor y respeto que traducido es maestro, como lo aclaró Juan para sus lectores gentiles. La pregunta de Andrés y Juan no era solo para saber dónde residía Jesús. Estaban pidiendo cortésmente una entrevista privada y amplia con él. La pregunta también señala su voluntad de convertirse en sus discípulos. Entonces vemos la manera sutil en que ellos preguntan dónde estaba morando el rabí o el maestro, porque querían como ir con más tiempo a reunirse con él y a preguntar todo lo que tenían en sus corazones. Pero el Señor sabía qué era lo que ellos tenían en sus corazones. Para el Señor no era una sorpresa que ellos lo estuvieran siguiendo ni que le hicieran esa pregunta. Y ellos tímidamente pues preguntan dónde moras, porque no querían soltar lo que ellos tenían en sus corazones en ese momento. La respuesta inmediata de Jesús era la invitación que Andrés y Juan estaban esperando: venid y ved. Pero Jesús ofrecía a estos hombres algo más que descubrir dónde iba a pasar la noche. Los estaba invitando a ir y obtener de él una idea sobre la mente y el propósito de Dios. Jesús conocía sus corazones, que eran buscadores, honrados y sinceros. Habían sido llevados a él por el Padre y el Espíritu Santo los había convencido de su pecado. Vemos ahí cómo la soberanía de Dios obra. Dios los llevó a Cristo y el Espíritu Santo ya había convencido de pecado. Entonces, para que ellos pudieran reaccionar de esta manera y tratar de seguir a Cristo, ya había una obra divina en ellos, ya había una obra de Dios y del Padre y del Espíritu Santo en ellos, antes de que ellos pudieran responder con con su voluntad, con su propia voluntad. El buscador sincero siempre lo encontrará, porque como él prometió: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso está en Juan 7:17, que todavía no hemos llegado allí. De otra parte, Jesús no se compromete con el falso y el hipócrita sin importar que profese, que esté profesando externamente. O sea, Jesús conoce los corazones de nosotros y Él se compromete con aquellos que son honestos y honrados a la manera en el momento de confesar qué es lo que buscan de Él. Pero no se compromete con aquellos que son hipócritas y que aunque expresen otra cosa exteriormente. Dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esto está en Juan 2:23. Muy pronto vamos a llegar allí. Entonces, creían en las señales que Cristo hacía, pero creían que él podía hacer esas señales, pero no creían en su mensaje. Entonces Cristo mismo no se fiaba de ellos y decía, yo no me confío de ellos, sabía lo que había en sus corazones, sabía que ellos querían seguir viendo señales, pero no estaban atentos a las enseñanzas de Cristo. Entonces ahí vemos cómo Él conoce nuestros corazones y sabe quiénes son, quiénes lo buscan honradamente, honestamente y quiénes no. Jesús nunca dejó fuera al sincero, al buscador hábito del Espíritu. Nunca estuvo demasiado ocupado para mostrar compasión por las ovejas perdidas en buscar al pastor. Mateo 9:36 nos dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto es Mateo 9:36. A uno tan deseoso por verlo que dejó a un lado su dignidad y se subió a un árbol. Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eso está en Lucas 19:5. Dice que Zaqueo dejó a un lado su dignidad. ¿Por qué dice que dejó a un lado su dignidad? Porque para los judíos era indigno mostrar aún los tobillos de sus pies. Ellos se cubrían bien para no mostrar ni siquiera los tobillos y no podían subir una escalera o levantarse esa bata que ellos usaban, no se la podían levantar para no dejar ver sus pies. No podían salir corriendo porque no podían levantarse esa bata porque era indigno. Y Zaqueo se subía a un árbol. Se supone que está subido en un árbol donde abajo están todas las personas y quien mire arriba va a ver debajo de su vestidura. Entonces él no le importó perder esa dignidad con tal de estar cerca, con tal de buscar a Cristo. Entonces Cristo vio eso, ese corazón sincero de Zaqueo y lo manda a que descienda del árbol. Pues vamos a leer esa parte. ¿Sí? Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y si hemos leído las escrituras y hemos visto ese pasaje, sabemos que Zaqueo fue salvo, él y su casa fueron salvos. El encuentro que cambió la vida de Juan quedó tan vívidamente grabado en su mente que dejó constancia del tiempo preciso indicando que era como la hora 10. El día se acercaba a su fin y la oscuridad estaba encima. En una época sin luz eléctrica, ese era el momento en que las personas solían terminar sus actividades externas y los viajeros comenzaban a buscar abrigo para la noche, de modo que es de esperarse que Andrés y Juan buscaran hospedaje en una villa cercana. Pero en lugar de buscar abrigo, Andrés y Juan buscaron al Salvador, como lo expresaban de él. Jesús, en su gracia, les extendió una invitación a quedarse esa noche. Así lo implica su declaración, venid y ved. Juan no dice de qué hablaron en aquella noche memorable, pero sin lugar a dudas el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Juan 24:25 registra lo siguiente. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto fue lo que sucedió en el camino de Maús. Entonces, los que se acercan a Cristo, Él les abre el entendimiento.
Dice, mientras les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ese es el mismo pasaje de Lucas. Sea lo que sea que haya dicho, fue suficiente para persuadirlos de que él en realidad era el Mesías, como lo indica el testimonio emocionado de Andrés y su hermano Pedro a su hermano Pedro al día siguiente, cuando les dijo, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Entonces uno se puede preguntar, ellos simplemente cuando le hacen la pregunta ¿dónde moras? Sabían que ya se estaba llegando el momento donde todos tenían que llegar a un lugar a, a reposar, porque ya venía la oscuridad y tenían que dormir, no se podían quedar afuera, porque afuera era bastante peligroso, no había luz eléctrica, habían fieras en el campo, entonces tenían que buscar un lugar donde morar. Y ellos le preguntan eso porque no pensaban que ese mismo día se podían reunir con él, pero Jesús les hace la invitación y está toda la noche con ellos. Mm, ¿Cuántas cosas hablaría Cristo con Juan y con Andrés? Habría que ver si ellos dejaron algún escrito que no está en estas escrituras, pero cuántas cosas les diría que al otro día Andrés va donde su hermano y le dice, hemos hallado al Cristo, con tal seguridad le dice, hemos hallado al Mesías, de quien hablan las escrituras. Seguramente les abrió también las escrituras y les abrió el entendimiento para que vieran todo lo que las escrituras decían acerca de él. Siguieron hasta el final, porque vemos que en las escrituras vamos a ver que muchos de los discípulos lo abandonaron, pero de todos ellos esto lo siguieron hasta el final porque estaban convencidos de que él era el Mesías, el Cristo. Y habían visto muchas cosas, pero la primera y la más importante fue haberse quedado con él esa noche. Todavía tenemos tiempo. Bueno, 8 en punto, vamos a parar ahí. Todavía tenemos muchas cosas interesantes que decir, pero esta primera parte es muy interesante de ver cómo el Señor conoce nuestros corazones, nos invita a seguirlo, pero antes ha hecho una obra maravillosa en nuestros corazones. Primero nos ha transformado antes de que nosotros lo sigamos. Como siempre, si hay preguntas, si hay inquietudes, si hay algo que aportar, bienvenido. Si no, oramos y nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Bueno, oramos. Padre, te damos gracias nuevamente por este momento, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, de leer las escrituras, de leer tu palabra, Señor, porque esta es tu palabra hablándonos a nosotros hoy. Gracias, Señor, por las personas a quien tú has iluminado para que entiendan de forma precisa todas estas palabras. Sabemos que todavía hay mucho por descubrir, muchísimo que está todavía allí guardado como un tesoro, pero que lo que nosotros tenemos hoy es suficiente para entender tu obra, para entender todo lo que tú has hecho por nosotros. Padre Santo, te agradecemos nuevamente, te pedimos que nos bendiga, Señor, guardando este tesoro en nuestros corazones, haciendo que este tesoro nos ayude a crecer espiritualmente y que estas palabras y estas enseñanzas tuyas no se nos olviden y las podamos poder poner por práctica en nuestra vida diaria para llevar a otros a tu luz verdadera. Señor, reclamamos tu misión para cada uno de nosotros, para quienes escuchen este mensaje, para quienes puedan uso de esto y que puedan venir a tu luz verdadera. Padre, clamamos tu bendición y te damos gracias en el nombre santo, grande y maravilloso de nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo. Amén.